No sabes con quién te estás metiendo, mano. No, sí sé. A ver, ¿con quién? Tú eres Tatuno. Antes de que existiera Tuntún, antes de cualquier aplauso, antes de cualquier luz que iluminara su cuerpo chiquito y su cara marcada por el enanismo, estaba José René Ruiz. Un morrito que nació cargando el peso de ser diferente, con un cuerpo del que el mundo aprendería a burlarse, pero que hasta su propia familia batallaba para aceptar. Su jefe no podía verlo sin vergüenza. Su jefe no podía tocarlo sin desprecio. Y en el silencio de la casa, José René aprendió desde morrito que era el rechazo, que era ser invisible para los que se suponía que lo tenían que cuidar. Esa fue la primera jaula de su vida, sin escuela, sin amigos, sin sol, sin juegos, solo paredes y el eco de una sentencia callada: tú no perteneces aquí. Los morros de afuera se reían, jugaban, corrían bajo el sol. Él los miraba por las cortinas, quería salir, quería ser como ellos, pero el mundo ya lo había puesto en otro lado. Un lugar de sombras, de puertas cerradas, de soledad absoluta. Cada carcajada que llegaba de la calle, cada grito de alegría de morros, era un cuchillo que le recordaba que estaba afuera. Y aún así, en ese silencio que lo encerraba, nació algo que nadie le podía quitar: la conciencia de sí mismo, las ganas de existir y, sobre todo, la capacidad de convertir el dolor en fuerza. Su jefa fue el primer refugio, la primera mano que se extendió en medio del pedo. Ella fue la que vio más allá de un defecto. La que le susurraba palabras que le resonarían toda la vida. Libros, cuentos, letras, palabras. Herramientas para resistir la jaula que le impuso su jefe. Ellos no te ven, pero yo sí te veo, le decía. Y con esas palabras, José René empezó a aprender algo cabrón: que su vida no la iba a definir la burla de los demás, que aunque estuviera encerrado, había espacio para existir, para crear, para imaginarse más allá de esas paredes. Su jefa fue su primer público, su primera platea, la única que aplaudía antes del primer paso, antes del primer gesto, antes de la primera sonrisa que él aprendería a regalarle al mundo. Ahí, en ese cuarto callado y oscuro, José René descubrió el arte de observar. De copiar, de imitar, de soñar. Miraba a los morros en la calle, sus movimientos, sus juegos, sus carreras, y aprendía a usar su cuerpo de otra manera. Cada paso dentro del cuarto se volvía baile, cada gesto se volvía actuación callada. Entrenaba solo, giraba, brincaba, se contorsionaba, como si cada movimiento fuera un ensayo para un escenario que todavía no existía. El silencio era su público, la oscuridad su escenario, y cada gesto su grito contra la jaula que el mundo y su jefe le habían construido. El contraste era bien gacho: mientras afuera del cuarto el mundo mostraba crueldad, ausencia, rechazo, adentro él sentía que podía existir. La infancia, marcada por la exclusión. También se volvió su primer laboratorio de creación. José René aprendió a reírse de sí mismo antes de hacerse famoso, aprendió a convertir la vergüenza en brillo, la soledad en presencia, el dolor en movimiento. Lo que pudo haberlo quebrado, lo terminó forjando. Cada lágrima que caía, cada grito que se tragaba, cada silencio largo era gasolina para el arte que después dominaría, el arte de hacer reír al mundo, aunque el mundo no lo viera. Y fue en ese espacio invisible donde nació Tuntún. Pero antes de que llegara el nombre, antes de la fama, José René tuvo que aprender algo que muchos nunca entienden: que ser visto no siempre significa ser respetado, que los aplausos no curan heridas. Que reírse de uno mismo puede ser escudo contra la crueldad ajena, pero no sustituye el amor que nunca llegó de quien tenía que darlo. La primera jaula de su vida, esa infancia de silencio, rechazo y ausencia, también se volvió la escuela donde aprendió disciplina, creatividad, resistencia y huevos. Ahí, sin público, sin luces, sin risas, empezó a construir el paradojo más cabrón de su existencia: ser amado por millones, pero haber sido amado tan poquito a cambio. La importancia de ese tiempo no está solo en la tragedia, sino en cómo la tragedia se volvió arte. José René observaba, imitaba, bailaba, entrenaba, imaginaba públicos que todavía no existían. Aprendió que podía existir a través de sus movimientos. De su cuerpo, de su presencia. Y así fue como el morrito escondido detrás de paredes y miradas de su jefe se volvió sobreviviente, artista, comediante con una fuerza interior que nadie podía medir. La infancia cruel fue la base de toda una vida: de un cuerpo chiquito nació un alma enorme, de una jaula, un escenario invisible, del rechazo, la capacidad de tocar corazones sin necesitar la aprobación de quien lo despreció. Lo más cabrón de ese tiempo es la bronca entre el mundo gacho que conoció y el arte que empezó a crear como respuesta. El morrito que no podía jugar bajo el sol aprendió a bailar en la sombra. El que estaba aislado aprendió a conectarse con el mundo a través de su propia presencia.
El que creció invisible aprendió que podía existir de una manera imposible de ignorar. Cada obstáculo se volvió lección, cada herida preparación. Y así, José René Ruiz empezó a convertirse en lo que sería Tuntún, un comediante que haría reír a millones, pero que cargaría siempre la memoria de la primera jaula, el eco de las risas que no eran suyas, y la certeza de que la verdadera lucha de su vida empezó mucho antes del primer aplauso. El mundo por fin le abrió las puertas, pero no de brazos abiertos a José René Ruiz, se las abrió a Tuntún. En 1949, cuando debutó en el cine con El Rey del Barrio, algo pasó, el morrito que pasó la infancia escondido detrás de puertas y cortinas por fin tuvo visibilidad. Pero esa visibilidad, en el México de esa época, no venía con respeto, comprensión ni humanidad. Venía con miradas que se reían antes de que él hablara, con aplausos que celebraban el tamaño de su cuerpo antes que cualquier talento. Ahí nació el apodo Tuntún, y con él una dualidad bien culera, la fama y la risa, pero también la cosificación y la explotación. No era que el público se riera de sus chistes. Se reían de lo que él era. Su cuerpo chiquito, su estatura fuera de lo normal, se volvió recurso inmediato de comedia. Bastaba con poner a Tuntún en pantalla y la gente se carcajeaba antes de que hubiera historia, diálogo o emoción real. México lo celebró, pero no por su inteligencia cómica ni por el esfuerzo que le metía a cada paso, cada gesto, cada expresión. El país celebraba la caricatura que veía, no al ser humano que había detrás. Era una contradicción bien gacha, la fama que conquistaba era la misma que lo reducía, que lo convertía en objeto, que ignoraba su alma. En el set, la explotación era evidente. Tuntún era garantía de taquilla, garantía de risas. Garantía de que se llenaran las salas. Pero en los bastidores era sombra, recordatorio de lo que la industria de la comedia podía hacer, usar un cuerpo como símbolo, convertir la presencia en mercancía y olvidarse del talento, de la persona, del humano. Los directores lo toleraban, los productores lo manipulaban, los compañeros de escena lo veían como complemento, como recurso cómico, pero nunca como igual. Estaba ahí entretener, no que lo respetaran. Cada risa era recordatorio de lo que era el mundo, una herramienta. Cada aplauso era un grito de invisibilidad. Sin embargo, no todo era puro desmadre. Justo en medio de ese dolor y la falta de reconocimiento nació la única amistad que marcaría su carrera, Tintán. El grande, el inmenso, el ícono de la comedia mexicana, fue el primer cabrón que lo miró a los ojos, que lo vio como colega, como artista, como humano. No era solo trabajo, era respeto, era hermandad, era aceptación. En un mundo que lo convertía en accesorio, Tintán le dio dignidad. A su lado, José René aprendió que se podía brillar sin degradarse, que podía existir en escena sin tener que burlarse de sí mismo, que podía ser famoso y aún así ser reconocido por su esencia. La amistad con Tintán no solo le dio reconocimiento, también le forjó confianza. Cada película que hicieron juntos, cada presentación, cada escena era más que comedia, era afirmación. Era prueba de que podía ser admirado sin ser humillado. Respetado sin reducirse a un chiste físico. Aún así, el mundo de afuera no cambió. El público seguía riéndose antes de que hablara, seguía viendo el cuerpo y no el talento, seguía usando la fama como pretexto para ignorar al ser humano. Pero con Tintán, Tuntún encontró un espacio seguro donde podía existir completo. Las primeras controversias empezaron a salir en esa época. El éxito en el cine y los escenarios no solo traía aplausos, también preguntas y miradas críticas. Algunos directores y compañeros cuestionaban su capacidad, su permanencia, su relevancia. No por el talento, sino por el cuerpo que habitaba. Se volvía nota en periódicos, chisme de café, no por sus actuaciones sino por lo que la gente creía que podía burlarse. Ser famoso por estar fuera del estándar convertía la fama en arma de explotación. La risa colectiva se volvía castigo individual, y Tuntún aprendió rápido que el precio de existir en el escenario era cargar una cruz invisible, el peso de la cosificación, la carga de la incomprensión, la soledad disfrazada de popularidad. Aún así, fue en ese tiempo cuando Tuntún empezó a forjar su propia resistencia. Cada escena donde la gente se reía antes de que hablara era oportunidad para transformar la injusticia en arte. Cada aplauso vacío lo convertía en disciplina. Desarrolló la capacidad de controlar lo que podía, su cuerpo, su voz, su expresión. Y lo más importante, aprendió que podía elegir cómo reaccionar a las sombras del mundo. Porque la luz de verdad no venía del público, venía de saber quién era y de la amistad de quien sí lo reconocía. La dupla con Tintán se volvió legendaria, no solo por películas o taquilla, sino por ejemplo, por dignidad.
Mostraron que la comedia no tiene que aplastar, que la fama no tiene que destruir. Pa, Tum Tum, ese periodo de ascenso marcó dos verdades eternas: el mundo podía reírse de él, pero él podía existir a pesar de eso, y la amistad verdadera le podía dar el respeto que el público y la industria le negaban. Aun con todo, las primeras controversias eran inevitables. Mientras aprendía a brillar con dignidad al lado de Tintán, el resto del mundo seguía burlándose de su estatura. Reduciendo su presencia a recurso cómico, explotando su fama para llenar salas y bolsillos. Tum Tum se volvió símbolo de una dicotomía bien culera: la celebridad que todos aplauden y nadie respeta, el comediante que trae alegría a millones y sigue siendo invisible en su propio mundo. Cada risa, cada aplauso, cada reconocimiento público venía acompañado de un vacío callado, recordatorio de que el talento humano no bastaba para garantizar humanidad. Y así se consolidó la trayectoria de Tum Tum en ese tiempo: la fama llegaba, el respeto escaseaba, el cuerpo se veía, el alma se ignoraba, la comedia rendía millones, pero la dignidad era solo pa unos cuantos momentos. El ascenso en la comedia no solo trajo éxito. También conciencia y lecciones bien dolorosas sobre la explotación y las primeras controversias. Lecciones que cargaría el resto de su vida y que moldearían al hombre que sería recordado no solo como comediante, sino como sobreviviente de un mundo que se niega a ver más allá del cuerpo. Tum Tum aprendió rápido que existir en el escenario era diferente a existir como ser humano. Que reírse con él era fácil, respetarlo era raro. Que la verdadera comedia no estaba solo en las películas o las carcajadas, sino en las ganas de seguir de pie cuando a nadie más le importaba. Y fue en ese equilibrio delicado entre explotación y talento, entre risa y dignidad, donde nació la leyenda. Y la primera gran controversia de su vida. Después de años siendo estrella de taquilla y objeto de burla, José René Ruiz, conocido por todos como Tum Tum, creyó que por fin podía tener lo que más quería: una vida normal, una familia, un amor que lo mirara de frente sin usar su fama o su cuerpo como entretenimiento. Y ahí entró en su vida Rocío Gens. Una mujer de sonrisa dulce, palabras suaves, presencia que abrazaba. Parecía real, parecía diferente a todo lo que había conocido. Mientras el mundo solo veía al comediante, ella parecía ver al hombre. Y Tum Tum se enamoró. Se enamoró con toda la intensidad de quien pasó la vida escondido, aislado, viendo al mundo reír desde lejos. La relación floreció con la fuerza de quien creía que por fin pertenecía a algo. Se casó con Rocío y tuvieron 2 hijos, uno de sangre, otro adoptado. Soñó con una casa llena de risas, cuartos iluminados, jardín donde los moros jugaran, y una esposa que lo esperara detrás del telón viéndolo como hombre y no como personaje. Por un momento, Tum Tum creyó que había ganado contra la soledad, que su alma cansada por fin encontraba descanso. Pero la vida, como pasa muchas veces, volvió a ser culera. Lo que empezó como refugio se convirtió en otro campo de batalla. Rocío, que al principio parecía puerto seguro, empezó a cambiar. Primero pequeñas distancias, luego palabras frías, después gestos bien gachos. Tum Tum no se dio cuenta al principio, pero poco a poco su casa se volvió otra cárcel callada. Ella empezó a serle infiel, escondiendo sus traiciones con la frialdad de quien planea un robo sin hacer ruido. Y mientras él actuaba, mientras sonreía para el público que lo aplaudía, Rocío le vaciaba todo lo que había juntado en décadas de trabajo: lana, confianza, amor, esperanza. El descubrimiento fue cabrón. No era solo traición, no era solo pérdida de lana. Era destrucción emocional. La mujer que juró amarlo se había llevado no solo su corazón, sino su espíritu, dejándolo con algo peor que vacío: la duda de si alguna vez había habido algo real en su vida. El dolor no salía en gritos ni llanto, salía en silencio, en cada gesto contenido, en cada noche sin dormir. En cada aplauso que sonaba a reproche. Tum Tum aprendió, otra vez, que en la vida personal, igual que en el escenario, la comedia podía ser bien culera. Pero la historia no se quedó ahí. Intentando armar otra vez la confianza y la esperanza, Tum Tum conoció a Gira Aparicio, una actriz joven, talentosa, guapa y ambiciosa, cuyo brillo parecía de a de veras. Él invirtió en ella, no solo profesionalmente sino con el corazón. Pagó castings, le abrió puertas, hasta usó su prestigio para conseguirle papeles. Soñó con un futuro donde estarían juntos triunfando, como pareja y como compás. Creía que podía volver a confiar. Lo que Tum Tum no sabía era que el destino le tenía guardada otra traición. Aún más amarga. Gira Aparicio, a quien le abrió puertas y corazón, no le correspondía.
Y colmo de males, la traición venía con un cómplice que dolía más, Alfonso Zayas, compañero de escena, amigo en quien confiaba, alguien con quien había compartido escenario, camerino y risas por años. La traición era doble, dolorosa e irreparable. No era solo perder la confianza, era darse cuenta de que los más cercanos, los que debían cuidarlo, se habían volteado en su contra. La humillación llegó al tope durante una filmación. Las cámaras estaban prendidas, el guión se seguía al pie de la letra, pero lo que pasaba fuera del guión era real y cortaba hondo. Tuntún, lleno del dolor acumulado. Sacó una pistola chiquita. No como show, no como parte de la película, sino como grito de su alma quebrada, de la traición que lo rodeaba por todos lados. Todo el set se congeló, Gira Aparicio, Alfonso Zayas, técnicos y compañeros vieron la tensión en el aire, la verdad cruda de un hombre que ya no podía más con tanto engaño, manipulación y traición. El momento pudo terminar en tragedia, pero Tuntún no disparó. No necesitaba. El disparo de verdad fue dentro de él, callado, cabrón, letal lo poco que le quedaba de confianza. Ahí, en silencio, sin gritos ni aplausos, algo murió siempre. Un pedazo de su alma, quebrado por el amor y la amistad traicionados, por la manipulación y el desdén. A partir de ese día, Tuntún nunca volvió a ser el mismo. La alegría falsa del escenario ya no curaba el dolor de la vida real. El cine, que antes le daba aplausos y reconocimiento, se convirtió en una industria que explotaba cuerpos y deseos, que valoraba la apariencia sobre el talento y que no daba espacio cicatrices emocionales. Cada película pasó a ser recordatorio de su vulnerabilidad, cada escena prueba de que el mundo podía reírse de su dolor sin siquiera notarlo. La traición personal se hizo inseparable de la traición profesional. La confianza que ofreció con el corazón abierto fue usada en su contra, carcomiendo su autoestima, distorsionando su idea de amistad y amor. Tuntún aprendió que el escenario podía ser seguro solo hasta cierto punto, afuera, la vida era impiedosa, y los aplausos del público no curaban lo que el corazón había perdido. Y así, el comediante que el país adoraba por hacer reír enfrentó el paradojo más gacho, el hombre que podía llevar alegría a millones no encontraba felicidad ni confianza en los que más debían amarlo. Cada relación rota, cada confianza traicionada, se convertía en recuerdo doloroso, en herida abierta que no se curaba con aplausos. La historia de Tuntún en ese tiempo es una tragedia personal que camina junto con su carrera pública. Matrimonios, amores, traiciones y desengaños se entremezclan con la fama y la comedia. Mostrando que José René Ruiz el escenario era refugio y cárcel al mismo tiempo, y que la vida fuera de cámaras podía ser más culera que cualquier guión que alguien escribiera. Al final, la lección quedó clara, no es solo la fama lo que marca una vida, sino las traiciones calladas, los desengaños escondidos, los que debían proteger y amar y que, sin embargo, hieren de forma irreparable. Y Tuntún, aún en medio del desmadre, seguía de pie. Pero el dolor que le dejaron Rocío Gens, Gira Aparicio y Alfonso Zayas nunca se iba a borrar. Después del desmadre personal que le dejaron Rocío Gens, Gira Aparicio y Alfonso Zayas, Tuntún se dio cuenta de que el mundo donde había construido su carrera también había cambiado. Y peor. El cine que antes lo convertía en estrella, que le permitía brillar con talento y presencia, ahora solo buscaba cuerpos, chistes fáciles y risas corrientes. Las historias ya no hablaban de sueños ni esperanzas, hablaban de picardías, sensualidad barata y explotación de apariencias. Y Tuntún, que tantas veces había usado su propio cuerpo como herramienta de arte, descubrió que ahora solo era un truco seguro sacar risas. Cada película donde salía se volvía recordatorio gacho de que a la industria no le importaba la humanidad que él cargaba. Solo el entretenimiento que le podían sacar. Era el chiste seguro, la garantía de que la gente se iba a reír sin cuestionar, sin importar, sin ver a la persona detrás del personaje. Mexicano o extranjero, rico o jodido, el público se reía de su imagen sin jamás pensar en su alma, sus miedos, sus dolores acumulados por décadas. Y mientras los aplausos llenaban las salas, el vacío crecía dentro de él. El golpe psicológico fue cabrón. Tuntún empezó a buscar alivio en cosas que le apagaran el dolor, que le bajaran el peso de las traiciones y la sensación de inutilidad que la industria le metía. Primero el alcohol, tomaba dormir, olvidar, no sentir. Las noches, que antes podían ser momentos callados de descanso o reflexión, se volvieron tormentos llenos de botellas vacías y recuerdos que dolían. Luego llegaron las drogas y las pastillas, cada vez más como refugio, como intentos desesperados de escapar de una realidad que le aplastaba la dignidad y la humanidad.
La soledad se hacía más honda mientras los amigos desaparecían, espantados por el silencio de la industria o por el propio alejamiento de Tuntún. Los productores dejaron de llamarlo, las invitaciones se secaron, el teléfono, que antes era fuente de trabajo, se quedó mudo. Él, que había hecho reír a todo un país, ahora era invisible otra vez. No había reconocimiento por su creatividad. No había lugar para su alma dentro de las cámaras que un día fueron escenario de su genialidad. La fama que cargaba no servía de escudo contra el abandono ni contra la sensación de no servir para nada. Cada aplauso del pasado parecía burlarse de él, recordándole que la industria lo había consumido sin jamás valorarlo. El declive no era solo físico o emocional. Era también moral y artístico. Tuntún veía a sus compañeros prosperar mientras él se hundía en el olvido. Las risas que antes eran triunfo ahora eran ecos vacíos, recordatorios de que la industria y el público él era solo un recurso desechable. Y mientras más intentaba mantenerse de pie, más se notaba la distancia entre su talento y la superficialidad de lo que le pedían. La creatividad, la sensibilidad, el esfuerzo por humanizar la comedia se volvieron irrelevantes frente a la demanda de humor fácil, de burla rápida, de espectáculo barato. El paradojo era gacho, la industria lo necesitaba, pero no lo respetaba, el público adoraba reírse con él, pero nunca le importó quién era ni qué sufría. Tuntún sabía que estaba rodeado de aplausos que no valían madre. Cada cámara prendida, cada escena filmada, cada público sonriendo era recordatorio de que su vida no importaba. Existía la diversión de los demás, pero su ser profundo, sus emociones, su dignidad eran invisibles. El comediante que podía convertir lágrimas en risa ahora batallaba para convertir dolor en supervivencia. El consumo de alcohol y drogas se ponía más cabrón mientras el vacío adentro se hacía insoportable. Empezó a tomar en los rodajes, a tomar antes de actuar, a tomar aguantar las miradas que lo reducían a objeto de diversión. Cada trago, cada pastilla, cada chinga era un intento de mantenerse firme mientras la vida real se le desmoronaba. La industria, indiferente, seguía exprimiéndolo mientras Tuntún fingía día tras día, sonriendo en los sets, escondiendo la devastación interna. Los amigos se hicieron pocos. Los que quedaban no podían protegerlo de una industria que solo lo veía como pieza de entretenimiento. La gente de alrededor reía y aplaudía, pero no veía al hombre que lloraba callado en los bastidores. El escenario, que antes era su refugio, se volvió cárcel, cada gesto, cada sonrisa, cada paso era vigilado y explotado para sacar la mayor diversión a costa de lo que fuera. Tuntún, que había sobrevivido a una infancia de humillación y rechazo, ahora enfrentaba el desprecio institucionalizado, la indiferencia profesional y la frialdad de quienes solo valoran la lana. Y en el fondo estaba la amargura de saber que nada era justo. Él había dado todo, risas, sudor, talento, dedicación. Pero la industria y el público no le devolvieron nada. Al contrario, consumieron su vida, explotaron su imagen y luego lo abandonaron. La crítica era callada pero feroz, Tuntún veía clarito que el país que lo aplaudía también lo dejaría morir solo. Que el sistema que lo catapultó al estrellato también lo iba a tirar al olvido. Así, Tuntún siguió existiendo en un limbo bien culero, visible pa todos, pero invisible pa sí mismo y pa los que debían cuidarlo o reconocerlo. El declive no fue solo envejecer o que ya no lo buscaran, fue una espiral de explotación, abandono y soledad que le carcomía la dignidad, el arte y la propia humanidad. La comedia, que antes era su arma y su salvación, se volvió solo reflejo de una industria que lo necesitaba para llenar risas y nada más. Entre alcohol, drogas y desesperanza, Tuntún sobrevivió. Cada gesto de supervivencia cargaba dolor, cada sonrisa de comedia era máscara de sufrimiento. La crítica a la industria y al público, aunque callada, estaba ahí, en las lágrimas contenidas, en los aplausos que no curaban, en la invisibilidad que seguía ahí a pesar de toda su fama. Ya no podía ser el mismo hombre que convertía dolor en arte con pura genialidad, ahora era un sobreviviente peleando contra un sistema que se divertía a costa de su alma y de su historia. Y así, el declive de Tuntún no fue solo personal, también fue social e institucional, un ejemplo brutal de cómo talento y humanidad pueden ser consumidos, usados y tirados sin remordimiento, dejando solo silencio, alcohol, recuerdos y la sensación amarga de que la vida y la industria pueden ser mucho más culeras que cualquier payaso que aguante. En los últimos años de su vida, Tuntún buscó refugio en la casa del actor, la fundación que creó Cantinflas para darle techo a los artistas olvidados, esos que antes llenaron salas de cine y corazones, pero que el tiempo, la indiferencia y la industria dejaron tirados. Llegó con una maletita chiquita,
cargando no solo ropa gastada, sino un alma bien cansada, marcada por décadas de aplausos vacíos, traiciones y soledad. No pedía fama, no buscaba reflectores. Solo quería paz, compañía, un poquito de reconocimiento humano, que alguien recordara que había existido y que fue más que una broma con patas cortas. En los pasillos callados de la casa del actor, Tuntún se movía con el cuidado de quien ya sabe que la vida puede ser culera hasta con los que hacen reír. Su espalda estaba encorvada por el peso de los años y los dolores acumulados, sus pasos eran lentos, llenos de recuerdos que no cabían en las risas ajenas. De vez en cuando platicaba con los nuevos residentes, les contaba anécdotas de Tintán y de la época de oro del cine, pero la mayor parte del tiempo se la pasaba mirando por la ventana, esperando tal vez volver a oír aplausos sinceros, ese reconocimiento que nunca tuvo en vida. Cada historia, cada sonrisa contada, era también un intento callado de recordar que detrás del cuerpo chiquito y la cara usada para entretener había un hombre completo, un alma entera. La casa del actor no era un hogar como tal. Era refugio, recordatorio de que todavía había quien se preocupaba por los que la fama y la lana habían abandonado. Las paredes guardaban ecos de aplausos viejos, fotos amarillas, memorias de artistas que antes fueron el centro del escenario y ahora compartían el silencio. Tuntún, eso era más que techo, era un reconocimiento tardío de que su vida, su lucha y su talento valían algo, aunque fuera tarde, aunque fuera a medias. Ahí no tenía que fingir, no tenía que sonreír aplausos falsos, ahí simplemente podía existir. Pero la vida no le dio tiempo muchas reconciliaciones. El 16 de octubre de 1993, el corazón que tanto se dio a los demás dejó de latir. Tuntún murió solo, sin familia a su lado, sin reporteros corriendo registrar el último suspiro del comediante que un día hizo reír a una nación entera. No hubo noticieros especiales, ni homenajes públicos, ni coronas de flores esperando frente a su tumba. La muerte, igual que la vida, lo encontró en silencio. Fue un infarto callado, discreto, que cerraba décadas de dolor escondido detrás de sonrisas y gestos cómicos. Después de muerto, lo que pudo haber sido un recuerdo respetuoso rápido se volvió algo bien culero y superficial. Su cara y su voz siguieron circulando, pero no como hombre, no como artista, no como José René Ruiz Martínez, el ser humano que enfrentó el desprecio del mundo desde morrito. Se volvió meme, clips virales, pedacitos desconectados de su genialidad usados risa rápida en redes, compartidos sin contexto. Sin historia, sin memoria de su lucha y su sufrimiento. Su nombre completo, su trayectoria, su talento fueron ignorados, cambiados por risas digitales que consumían el cuerpo y borraban el alma. Cada compartida era un recordatorio callado de cuánto valoraba el mundo solo la fachada y no al ser humano que había construido esas risas. El contraste es brutal. Tuntún dio todo de sí al público, cada gesto, cada paso, cada sonrisa, cada movimiento de su cuerpo minúsculo que escondía una fuerza colosal. Cargaba no solo su talento, sino las cicatrices de una vida de aislamiento, humillación, traiciones y explotación. Pero el público que se rió con él, la industria que se benefició de él. El mundo que aplaudió sin preguntar, todo eso lo abandonó primero en vida y después en la muerte. Él, que convirtió dolor en alegría, silencio en aplausos, terminó reducido a fragmentos digitales sin honra, sin recuerdo real, sin justicia. Y es aquí donde la historia cobra su fuerza final, recordar que detrás de cada risa puede haber un grito callado. Que detrás de cada aplauso fácil puede haber una vida entera de sufrimiento invisible. Que los que dan alegría muchas veces cargan las peores penas, y que la fama sin humanidad es solo una máscara que se cae en la soledad. Tuntún murió solo, pero la historia de su vida, su lucha, su talento y su dolor merecen ser contados. Recordados, respetados. No tuvo aplausos finales ni homenajes públicos, pero el simple hecho de escuchar su historia, entender su dolor y reconocer su humanidad es, de alguna forma, devolverle lo que siempre le negaron. El legado que queda de José René Ruiz, el Tuntún, no es solo la comedia que hizo reír a millones, sino también la lección amarga y eterna, la industria y el público pueden celebrar, consumir y olvidar. Pero los que se atreven a ver más allá de las risas, a escuchar los silencios y a entender la vida detrás del personaje pueden honrar su memoria. Tuntún no murió olvidado porque su historia, ahora contada, todavía grita, nadie debe reír sin saber, nadie debe celebrar sin recordar. Nadie debe usar sin respetar. Y así, su último acto no fue en el escenario, sino en la eternidad, recordándole a todos que detrás de cada risa puede haber un grito callado, un alma que peleó, sufrió y amó, y que, a pesar de todo, todavía merece ser reconocida.